y un cuerpo y todo sano, necesita ser acogido prácticamente de forma incondicional al principio. El bebé no sabe ni quién es, ¿no? O sea, que hay que cogerlo mucho, hay que darle... No hay que precipitarse con los límites, ¿no? Los límites ya llegarán después y los aceptarán mejor si hacemos una acogida de acuerdo a lo que necesita el bebé, que es la ilusión de la omnipotencia. El mundo, la madre, mi padre existen solo para mí, ¿no? Es decir, y poco a poco, a través de estos cuidados, la criatura, ya cuando tiene 1 año y cuando tiene 3, por supuesto, pero con unos cuantos meses también, o sea, cada época tiene su grado de frustración óptima, que dice algunos, que es, van entendiendo que son seres diferenciados de los padres, que son seres también, que los padres también son personas con sentimientos, que no están solamente a su servicio, que también, es decir, desarrollan una capacidad también de empatía hacia los padres, las criaturas. Pero para que haya este desarrollo capacitante de la criatura, tiene que haber esta ilusión de fusión, ¿no?, con los cuidadores. Para pasar de una situación de lo que él llama el bebé, la criatura nace de forma no integrada. En este aspecto, para el psicoanálisis, la integración no es un concepto problemático como lo es para la sociología o para, ¿no?, que se integren los inmigrantes. En este aspecto, la integración es que nacemos todos sin un psiquismo, ahora no me sale la palabra, un psiquismo totalmente construido, totalmente... No nacemos con la capacidad de sabernos unas personas diferenciadas de los otros. Y el Winnicott le llama esto un estado de no integración, y los cuidados favorecen un caminar hacia la integración. Hacia, yo sé que soy una persona diferenciada de todos los otros y yo tengo unos derechos, unos deberes, todo esto se va haciendo a través de la relación, primero con los cuidadores, que es la madre, el padre y demás, y después con los otros cuidadores, ¿no? Los niños que van al colegio pues van aprendiendo educación, no solamente a través de lo que les dicen los profesores, niños tenéis que ser educados, sino lo aprenden sobre todo a través de lo que ven. Si los profesores son educados, los niños van a aprender algunas cosas. Ahora, si el profesor dice tenéis que ser educados, pero él no da ni los buenos días, habrá algún niño que encima le dirá, ¿y tú qué? ¿No? ¿Y por qué no haces esto? ¿No? ¿Y por qué no? Es decir, para caminar hacia este modelo de integración depende mucho de este modelaje que estamos hablando. Y hay un concepto muy interesante que dice Winnicott, que es el espacio transicional, que es, él habla de un mundo interno, el mundo externo, y una tercera zona, que es este espacio transicional, que, por paradójico que parezca, es decir, se va creando a través de los cuidados, a través del vínculo. Contra mejor vínculo tengo, más espacio tengo dentro mío para hacer caber diferentes cosas, diferentes sensaciones, hacerme cargo de la complejidad de los sentimientos, desarrollar intereses, vocación. Todo esto depende de la relación que yo establezco con mis cuidadores. Al principio, los cuidadores, insisto, son los padres, y después fuera es el colegio, los educadores, los maestros, y la buena relación favorece que ensanchemos, digamos, este mundo interno y queramos participar del mundo externo. Es decir, es un diálogo, es un constante diálogo que se nutre a través de la relación. Si nosotros tenemos en cuenta este modelo, ¿no?, de cómo acoger a la criatura, y tenemos en cuenta que, ahora ya pasamos ya a hablar del migrante, ¿no?, sin decir que el migrante es una criatura, el migrante es otra cosa, pero si tenemos en cuenta que parte de lo que el duelo migratorio, una parte importante, una de las consecuencias importantes del duelo migratorio es lo que se llama la regresión psicológica, que es fácil de entender, ¿eh? Si yo ahora cojo un avión y me voy a China, como que es un país para mí muy extraño, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver, seguramente cuando llegue ahí me voy a sentir perdido, desorientado, infantilizado, necesitado de que me ayuden, de que me guíen, de que me digan dónde tengo que ir, cómo tengo, ¿no? Que me lleven un poquito, que me guíen, ¿no? ¿Por qué? Porque como estoy en un entorno que no conozco,
tengo una regresión psicológica y me infantilizo un poco, o sea, me pierdo mis coordenadas y necesito que me acojan, que me ayuden, ¿no? Por eso la gente cuando viaja de tal manera que incluso cuando viajamos de vacaciones algunos, pues preparamos el viaje bien para no sufrir más de la cuenta todo este tipo de incomodidades, que es no saber, ¿no?, dónde vamos a ir, cómo, qué se hace, cómo se piensa aquí, dónde se come en este sitio, dónde... Entonces, cuando acogemos a la persona que viene de fuera, al migrante, y pensad una cosa, que si vienen contra más traumático haya sido el viaje, contra más traumática haya sido la salida, contra más difícil haya sido, la migración de la que estamos hablando no es esta que estamos hablando, que he dicho, de coger un avión e irme ahí, sino es una migración mucho más difícil que seguramente hace años que se está gestando y que ha generado incomodidades. La gente que viene de África, que sube hasta Marruecos, después salta la valla, tiene que venir aquí, o los menores que vienen, y que todo esto es un periplo. Los menores que vemos aquí, muchos ya han hecho un proceso migratorio en Marruecos, de un pueblo a Tánger. En Tánger han estado merodeando años a veces, ¿no?, intentando venir, algunos han venido, después los han echado. Es decir, son situaciones muy difíciles donde la regresión psicológica es muy importante, es decir, estás desorientado. Entonces, ante esta situación de desorientación, si nosotros pensamos lo que hemos dicho al principio, este otro que viene aquí a nuestro país, vamos a pensarlo como alguien que se va a quedar, porque se acabó lo de la migración, ya no se daba ni cuando se pensaba, la migración de voy a ir, voy a trabajar, voy a hacer dinero y me voy a volver a mi país, eso se acabó. Incluso la gente que lo pensó en su momento, mi padre era uno de ellos, al final tuvo que enfrentarse a decir, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Los hijos, porque en la propia persona ya, hombre, si llevas 40 años en el país, no puedes vivir pensando que después te vas a ir y lo vas a encontrar igual y todo va... Eso es imposible. Antes se pensaba, ahora no tanto, aunque algunos también vienen con esa idea. Pero pensad que, claro, si pensamos desde ahí, ¿no?, unimos esta regresión psicológica. Estoy sintetizando mucho, es decir, que nos llega en un estado de vulnerabilidad, de no... En fin, imaginaros hacer papeleos en la China, ¿no? Imaginaros ir ahí, que necesitéis un documento en China para circular por la calle, para poder relacionaros, para poder trabajar. Imaginaos tener que hacer, ¿no?, esta gestión y todo esto en una situación de vulnerabilidad, o que ya vienes habiendo forzado mucho, hablando mal la maquinaria, ¿no?, el psiquismo, toda tu capacidad la has puesto para salir, ¿no? Entonces, si pensamos estas dos cosas y no pensamos tanto en que el otro es el otro y que viene aquí bueno, pues que viene aquí de paso y que se va a ir, y que si pensamos desde esta óptica, claro, el proceso de acogida, ahí vamos a invertir mucho. Yo creo que vale la pena invertir mucho en este proceso de acogida. ¿Por qué vamos a invertir mucho? Porque, y yo os diría que vale mucho la pena, porque invertir mucho ahí, si seguimos con el modelo, invertir mucho en que mi hijo, mis hijos, mis hijas, ¿no?, los primeros 3 años, ¿no?, se sientan bien acogidos, cuidados, bien criados, que tengan espacio para jugar, bien atendidos, que no me pillen a mí estresado, queriendo llevarlo solamente a la guardería al mes de haber nacido, sino que si me encuentra más tranquilo y tiene una primera infancia tranquila, más desde la ilusión, seguramente esta persona va a ser más autónoma, que si nos llega en un momento de mucho estrés, de mucho cambio, de mucho ajetreo, que necesitamos que ahora un canguro, ahora otro, ahora... No, todo esto. Entonces, si lo pensamos desde ahí, acoger bien, facilitar, es decir, no esperar que ellos vengan a tocar la puerta y decir, vengo aquí a ver cómo puedo gestionar o cómo puedo hacer para tener un permiso de residencia. Si nosotros sabemos que ha habido gente que ha venido, que recién llega, tenemos que ir nosotros a buscarlos y a ver qué necesitan en ese momento. Y todo el tema del papeleo, todo el tema de la lengua que habéis dicho también antes, ¿no?, encontrar a
a gente que te acompañe en ese primer momento también, porque, a ver, van a querer más y van a querer más aprender el euskera y el castellano si se sienten bien acogidos que no si se sienten rechazados. Es decir, y pensad una cosa, que el inmigrante pone encima de la mesa temas estructurales del país, que nada tienen que ver con él, que tendrán que ver, pero nada tienen que ver. Por ejemplo, el tema de la lengua es uno de ellos. En Cataluña y el País Vasco seguro que es un clásico. Es decir, que no hablan el euskera, que no hablan el catalán, que no hablan... Bueno, es que tenemos un problema estructural. No lo tengo que explicar yo, ¿no? Con el vasco, con el euskera, con todo el tema de si independencia, no independencia, todo ello legítimo, ¿eh? Todo ello legítimo. Pero claro, acusar al migrante de esto, ¿no? O de que no habla, para que hable el catalán, para que hable el euskera, para que hable el castellano, para que se sienta bien, creo que lo que depende de nosotros, y eso depende activamente de nosotros, en parte depende de que se sienta acogido, de que se sienta bien tratado, de que se sienta acompañado, de que todo el trámite de entrada al colegio de los hijos, que facilite todo el tema de los mediadores culturales, todo el tema. O sea, al principio necesitamos muletas, necesitamos que nos sostengan. Pero acordaos una cosa, no estamos sosteniendo para favorecer la dependencia. Mira, es que ahora, mira, vienen aquí y venga, los papeles, o esto, otro. No, no. Estamos sosteniendo al principio para favorecer la independencia. Estamos acogiendo para favorecer la inclusión. Y cuando una persona está incluida y nosotros estamos tranquilos con nosotros mismos, con los que hemos hecho, vamos a poder también, esto que se dice, derechos y deberes. Es que en una cosa va la otra. Si nosotros estamos con nuestra culpa tranquilita, hemos hecho todo lo que creemos que debemos hacer, lo hemos hecho suficientemente bien, pues por supuesto, después habrá que luchar contra algunas actitudes que diríamos del orden infantil que decía la filósofa que citaba al principio, del orden infantil como mínimo. Por ejemplo, y aquí me meto en una camisa de 11 varas, pero me meto y salgo rápido, porque no tendremos tiempo. Por ejemplo, hombre, si tú sales de un país donde no te sientes bien cuidado, donde las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos, donde los homosexuales están maltratados, donde llegas a un país civilizado que te acoge y demás, y después me estás pidiendo que por tu cultura sigamos manteniendo un estatus donde la mujer sea diferente al hombre, donde el homosexual no sé qué, eso no, hay un límite como una catedral. Pero vamos a ponerlo mejor, vamos a ponerlo sin culpas, vamos a ponerlo sin paternalismo, vamos a ponerlo de forma tranquila, si sentimos que hemos hecho nuestro trabajo, si sentimos que hemos hecho el trabajo de acogida. Sí, sentimos que, de la misma manera, aunque es una comparación simplista, ya lo entiendo, pero de la misma manera que yo como padre, si cuido bien a mi hijo, a mis hijos, y estoy tranquilo con mi conciencia, más o menos, suficientemente, acordaros, nadie está ahí tranquilo del todo, porque siempre pasan cosas. Pues cuando la criatura venga y me diga, tú no me compras esto, y los papás del otro me va a coger con la culpa bastante tranquila y le voy a decir, pues no te lo voy a comprar, claro que no. Y el padre otro que haga lo que quiera, ¿no? Ahora, hay de mí que me pille con las defensas bajas, que me pille con culpa, que me pille diciendo, ostras, claro, como que trabajo un montón de horas, no los veo, no sé qué, y encima ahora voy a discutir, oye, pues bajo y se lo compro. Y me voy ¿no? Y yo creo que con la migración nos movemos un poquito en estos dos polos. No damos, y después, digamos que los límites los ponemos como un hachazo, como ¡pam! ¿No? Y claro, es que deben de cambiar prácticamente de su cultura, pero yo diría, si acogemos bien, no tengamos especiales problemas con la cultura, la interculturalidad, porque la historia nos demuestra que todas las culturas, todas, la nuestra también, la de todas las culturas, y todos venimos del clan, que hay cosas atávicas y hay cosas
que todas las culturas han tenido que revisar, la catalana, la europea, y por supuesto la musulmana, la china, oye, nosotros, un grupito de padres que vamos desde hace tiempo que vamos a un bar regentado por padres de unas escrituras chinas, por chinos. Y llevamos tiempo yendo. Y son gente que lleva tiempo aquí, que gana dinero, que está bien, que tiene los hijos en los colegios, no en el mismo, pero en uno muy cercano al que nosotros, estos padres, llevamos los hijos. Y vemos que ahora que están haciendo grandes, estos hijos están trabajando no sé cuántas horas en el bar, son pequeños. Eso no puede ser. Es decir, no, es que los chinos trabajan, es que los chinos son trabajadores, que para los chinos son... estas criaturas viven en un país donde, por suerte, tienen derechos y no tendrían que trabajar tantas horas como nosotros vemos que trabajan y que nos está haciendo replantearnos la posibilidad de ir. Yo esto no lo encuentro xenófobo. No lo encuentro. Ahora bien, para tratar estos temas, que sé que generan después bastante... En fin, toda Europa está inmersa en este tipo de debates. Bueno, toda Europa y Marruecos también lo veo, el debate es decir, no es una cuestión del debate del lugar de la mujer, el lugar de los homosexuales, el lugar de la transexualidad, el lugar del diferente. En Marruecos hay un racismo muy grande con los negros, muy grande. Y es decir, que es bueno que esté el debate encima de la mesa, nadie dice que haya sido fácil, pero lo que defendemos hoy es que una buena acogida propicia que la gente se pueda identificar más con los valores que defendemos en el país. Una mala acogida lo que hace es que la gente se diferencie y a veces caiga en actitudes infantiles reclamando cosas que es uno de los motivos por los que salieron del país. O sea que la buena acogida hace que yo me identifique con el país, la mala acogida hace... Entonces, todo lo que se puede invertir en acoger bien, en tratar bien, en acompañar, en pensar que son procesos lentos, son procesos, el cambio, yo soy psicoterapeuta, para cambiar un individuo, algo, un tema, oye, cuesta muchísimo, y esto la gente viene y tiene que saberlo, no es que no me está sirviendo, y yo ya te dije que magia no hago, pero si te quedas va a funcionar y va a ir bien. Ahora bien, hay que estar O sea, el psiquismo tiende a la repetición. Esto ya lo decía Freud. Freud al principio pensó que la conducta la regía el principio de placer. Buscamos el placer. Y después se dio de bruces con la repetición. Dijo, no, es que a veces hacemos cosas por la propia inercia. El psiquismo es lento, tiende a la repetición, aunque esta repetición nos haga daño a nosotros mismos. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que son procesos, no se le puede decir a la gente, o no se puede pensar que la integración de la que hablamos, la inclusión de la que hablamos, la vamos a conseguir en un año vista, o rápido. Y la inclusión la vemos, hay padres, yo soy partidario de ver el nivel de inclusión el trabajo que hagamos hoy, lo vamos a ver en los hijos. Sobre todo, lo vamos a ver en los hijos. Pero los padres, pensar que vienen con unas edades determinadas, con unas urgencias determinadas, deben de trabajar, deben de hacer con decisiones, digamos, el salir de tu propio país no es una decisión fácil, el instalarse en un país diferente, todo esto lleva muchísimo tiempo. Entonces, la inclusión o la acogida tampoco es una acogida de 5 días, sino que yo creo que son procesos que tienen que estar muy bien pensados y que los vamos a pensar mejor, los vamos a diseñar mejor si asumimos ya de entrada, porque tenemos resistencias a ello, asumimos ya de entrada que el País Vasco al final va a ser un País Vasco diferente del de hoy. O sea, va a haber gente pues, que viene de África, va a haber gente que viene de China, va a haber gente pero que todos nos podamos sentir. Y esto, cuando vas por los países americanos, tienen muchos otros defectos, muchas otras cosas y habría que analizar también. Pero en Panamá, por ejemplo, que fue el último país donde estuve, así Sudamérica, de Centroamérica,
Gente, yo tengo un amigo, fui con el amigo que me invitó, que es de fenotipo chino, pero él es panameño porque es hijo de chino y de española que emigró a Panamá. Después hay gente negra, hay gente, y no había, todos decían que eran panameños. No había, o sea, en este aspecto no había un problema de decir, no, es que yo soy panameño de origen chino, panameño de no sé qué, panameño, todos se definían como panameños. Y en este aspecto yo creo, quizás en Estados, en fin, ahora ya sería alargarse mucho y también habría que meterse en otras cosas, pero si buscamos que la gente se identifique como vasca y que sienta este país como suyo, yo creo que lo vamos a conseguir mejor pensando en este proceso que es complejo y invirtiendo mucho en este principio, porque invirtiendo mucho ahí después nos va a salir barata la cosa. Si no, vamos a tener después que invertir en otras cosas. Bueno, espero no haberme alargado, muchas gracias y ahora me gustaría escucharos. Bueno, muchas gracias, Said. Tenemos unos minutos hasta las 10 para preguntas. A las 11, perdona, sí. Hasta las 11 para eso, preguntas, comentarios, aportaciones. Sí, Andrea, gracias. No sé si está. Sí está. Yo entiendo lo que planteas, además me gusta hablar en procesos de identificación más que de identidad. Pero cuando planteas que estos procesos de identificación, ¿no?, con determinadas categorías, como puede ser la catalana o la vasca, ¿qué pasa cuando esas categorías están en disputa? ¿Con qué estás pidiendo que se identifique la gente? ¿No? Ahí yo veo algo que no es tan fácil de resolver. Sí, pero yo os diría una cosa, exacto. Primero de todo hay que saber que están en disputa, a veces dialogan, a veces se pelean, a veces se encuentran, a veces, y que ese es un problema estructural o es una situación estructural del país y que eso va a ser así y que la persona que viene, como los niños observan a las familias, al final acaban sabiendo. El padre puede decir, no, yo soy muy... En fin, puede tener una idea de sí mismo, pero el hijo lo puede, con una mirada, con una frase, puede definirlo así, ¡pap! Y decir, no, tú eres así, porque él observa, ¿no? Entonces, no hay demasiado problema si no los acusamos a ellos, si vamos lentos con este proceso, porque vienen de otros países, por ejemplo, en Marruecos, por ejemplo, todo el tema Mazik, todo el tema, en fin, todo... sí, todo el tema bereber, todo el tema del árabe, el darilla, todo el tema... O sea, el país pequeño, dicho con cariño, que se sabe pequeño, es un buen sitio para el inmigrante, porque el inmigrante se siente pequeño y se sabe pequeño, y viene de unos países donde tampoco es que le hayan respetado todas sus pertenencias, ¿no? Algunos vienen, pues no sé, algunos indígenas, ¿qué ha pasado, ¿no?, con todo el proceso? Otros que venimos de otros países como el tema Mazik, ¿qué ha pasado ahí? El francés y el árabe, ¿cómo han... Hay un escritor que a mí me gusta mucho, el Khatib Yassin, argelino que ya murió, que él hablaba, porque este era un tema encima de la mesa, a ver, ¿qué somos? ¿Qué hablamos? ¿Por qué tenemos que hablar la lengua del colonizador? ¿Por qué? Y él dijo algo que estuvo muy bien, que decir, hay que coger el francés como un botín de guerra. Hay que coger, incluso como un botín, es decir, es algo que nos puede ayudar. Forma parte de nuestra historia. También hay que saber de dónde viene, pero hay que cogerlo como... Y yo creo que en eso no hay demasiado problema. El problema está en si señalamos mucho y los acusamos al inmigrante, ¿no? Y esto se hace muchísimo. En Cataluña, por ejemplo, oye, hay muchísima gente que no habla el catalán o que no... Y te coges un inmigrante, y me acuerdo de un presentador ahí que es importante, el Josep Cuní, y que es un buen periodista, pero un día entrevistando no sé, ¿por qué no hablas el catalán? Pues no es pertinente. No es pertinente porque has entrevistado a muchísima gente que no hablaba el catalán y no se lo has preguntado de esta forma. No es pertinente. Entonces hay que ir en este aspecto. Pero yo creo que el País Vasco y Cataluña incluso tienen la ventaja de ser países pequeños, que se saben pequeños y que tienen sus... Y esto
para identificarse con esto es algo bueno. Es más difícil identificarse con una potencia, con decir, tú eres pequeño y vas ahí con... Es más fácil entender este tipo de cosas. Hola, Said. Eskerrik asko, moltes gracias por la intervención. Bueno, tengo aquí tu libro Radicales. Hay algunas cosas que a mí es un libro muy interesante que recomiendo a toda la sala para adquirir y para leer. Creo que se pueden sacar conclusiones muy interesantes, no solo para la acogida, sino para la convivencia y para ese futuro de sociedad más cohesionada, ¿no? Y me ha gustado mucho hoy en tu intervención toda esta reflexión desde Winnicott, desde el modelo de cuidador bebé, etcétera, porque de repente me plantea cuáles son las características que tiene que tener en la equivalencia del padre, madre o cuidador, cuidadora, la persona que hace la acogida. O sea, hay como un gran debate que se nos abre sobre esas características que tienen que tener, ¿no? Algo que es, ya Francesc Carbonell cogía en su librito La acogida, cogía un listado de características que se pedía a la gente que trabajaba en lo que llama él la industria de la acogida, que es la hostelería. Dice, entonces se le pide, en la industria de la hostelería, en Nicaragua, dice, encontré un formulario que se les hacía a las personas que venían a trabajar en hoteles de Nicaragua sobre cómo iban a ser ellos en su labor de acogida, cómo iban a responder, ¿no? Y creo que de esto no hemos hablado mucho, de las funciones y las características. Hablamos mucho de las que tienen que tener las padres y madres en el proceso educativo y en ese proceso primero de generar apego y luego de propiciar espacios para la independencia, la autonomía del niño o la niña. Pero aquí también necesitaríamos saber muy bien quién hace la acogida, qué características tiene que tener y cómo... No sé, esa mirada inclusiva de la que hablas en tu libro la tiene que tener, por supuesto, las personas que hagan la acogida. Hablas de un concepto muy interesante de la mirada inclusiva que se puede aplicar al personal que hace la acogida o al modelo político que se plantee, ¿no? Creo que hoy tenemos una buena, desde la intervención del director también, y el marco que se genera político, pues hay una mirada inclusiva. Ahora, vamos a concretar qué tipo de persona tiene que hacer esto. No, tienes toda la razón, es importantísimo. Si seguimos a Winnicott, lo que pasa que, claro, tiene que ser suficientemente, es decir, no hay que ir... Pero es verdad que a veces la gente que nos metemos a cuidar a los otros, a veces hay una fascinación por el cuidado, el furor curandis en los médicos, o en los psicólogos también, y hay una gente que trata de ponerse por encima del otro, ¿no? O sea, si yo me hago doctor, puede ser que porque tenga muchas ganas de conocer un tema o puede ser porque mi narcisismo necesita, ¿no? El narcisismo es necesario, ¿eh? No lo voy a... Pero estos dos extremos son los peores. O sea, el que, no, yo te voy a enseñar, o tu país es perfecto y nosotros somos lo peor. Yo diría que es un poquito... Pero para trabajarlo, yo creo, en salud mental hacemos una cosa que creo que es interesante y que no se hace en otras cosas, que es en otras profesiones. No se tiene tanto la costumbre. En salud mental, aunque también nos lo están quitando un poquito, pero hay bastante cultura de supervisar casos, de encontrarse, de los psiquiatras, los psicólogos, muchos hemos ido a terapia. O sea, hacemos terapia también, tenemos espacios de supervisión, de encuentros, de compartir. Yo creo que eso es muy importante, en la formación, pero que no sea solamente una formación. Por ejemplo, en Cataluña, yo ya no voy a las escuelas cuando me piden, ven a hablarnos de la cultura marroquí. No voy, no sirve absolutamente de nada. Porque unos se van a quedar con una cosa, otros aparte que definir la cultura, pues es... Lo que sí que es importante, y eso cuesta más, cuando pide esto, yo venderé, si se puede hacer algo con continuidad, donde podamos trabajar también con vuestros casos reales, con vuestros alumnos y con vosotros, a ver cómo veis la situación. Pero eso es mucho más difícil. Pero yo creo que la cultura del supervisar, del encuentro, del hablar y del asumir una cosa que también es decir, prejuicios
prejuicios tenemos todos, absolutamente todos. Es que es imposible funcionar sin prejuicios. La palabra prejuicio, esto se me quedó de Gadamer, que decía, la palabra prejuicio empezó a tener connotación negativa en la Ilustración, porque la Ilustración era el conocimiento enciclopédico, y entonces tener prejuicios era... Pero la realidad es que juicios de muchas cosas no podemos